Tratado de Psicología Revolucionaria. Mensaje de Navidad de 1975, 1976. Samael Aun Weor. Buda Maitreya, Kalki-Avatara de la nueva era de Acuario. Capítulo 1. El nivel del ser. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Incuestionablemente, el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos. Ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias, y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese un mamífero racional, una persona de esas que en la vida presumen de influyentes, al centro del desierto del Sahara. Déjesele allí lejos de cualquier oasis, y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede. Los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual, aunque presuma de fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. El animal racional es tonto en un 100%, piensa de sí mismo lo mejor, cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece, y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño, y que en vez de mejorar, nos hemos vuelto peores. Este siglo XX con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etcétera, 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 es el espejo en que debemos mirarnos. No existe pues razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Desgraciadamente los ignorantes ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución. En todas las páginas negras de la negra historia, hallamos siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etc. Sin embargo, nuestros contemporáneos supercivilizados están todavía convencidos de que eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su tan cacareada civilización moderna. Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y estos otros sinvergüenzas. De todo hay en la vida. La masa es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la masa, es el gobierno, etc. La masa es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona, no se transforma. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gente de iglesia y de prostíbulo, de comercio y de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Así también existen distintos niveles del ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas, eso es obvio. ¿Qué atraerá el usurero, el egoísta? ¿Cuántos problemas, cárceles, desgracias? Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Pobres gentes. Quieren cambiar y no saben cómo, no conocen el procedimiento, están metidas en un callejón sin salida. Lo que les sucedió ayer, les sucede hoy, y les sucederá mañana, repiten siempre los mismos errores, y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Todas las cosas se repiten en su propia vida, dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias, continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria,
envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel del ser? Mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias, que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Con justa razón podemos aseverar solemnemente, que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente, y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida, cambian también. He estado observando por este tiempo, año 1974, un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno. Aquí en México tales gentes reciben el curioso calificativo de paracaidistas. Son vecinos de la colonia campestre Churubusco, están muy cerca a mi casa, motivo por el cual he podido estudiarlos de cerca. Ser pobres jamás puede ser delito, mas lo grave no está en eso, sino en su nivel de ser. Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas, dentro de las cuales en vez de amor reina el odio. Muchas veces he pensado en que si cualquier sujeto de esos, eliminara de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etcétera, 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 gustaría a otras personas, se asociaría por simple ley de afinidades psicológicas con gentes más refinadas, más espirituales, esas nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y social. Sería ese el sistema que le permitiría a tal sujeto abandonar la cochera, la cloaca inmunda. Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros, ya sea blanco o negro, amarillo o cobrizo, ignorante o ilustrado, etc., está en tal o cual nivel del ser. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso? No sería posible pasar a otro nivel, si ignoramos el estado en que nos encontramos. Capítulo 2. La escalera maravillosa. Tenemos que anhelar un cambio verdadero, salir de esta rutina aburridora, de esta vida meramente mecanicista, cansona. Lo que primero debemos comprender con entera claridad, es que cada uno de nosotros, ya sea burgués o proletario, acomodado o de la clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en tal o cual nivel de ser. El nivel de ser del borracho es diferente al del abstemio, y el de la prostituta muy distinto al de la doncella. Esto que estamos diciendo es irrefutable, irrebatible. Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, nada perdemos con imaginarnos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba, verticalmente, y con muchísimos escalones. Incuestionablemente, en algún escalón de estos nos encontramos nosotros, escalones abajo habrá gentes peores que nosotros, escalones arriba se encontrarán personas mejores que nosotros. En esta vertical extraordinaria, en esta escalera maravillosa, es claro que podemos encontrar todos los niveles de ser. Cada persona es diferente, y esto nadie puede refutarlo. Indubitablemente, no estamos ahora hablando de caras feas o bonitas, ni tampoco se trata de cuestión de edades. Hay gentes jóvenes y viejas, ancianos que ya están para morir, y niños recién nacidos. La cuestión del tiempo y de los años, eso de nacer, crecer, desarrollarse, casarse, reproducirse, envejecerse y morir, es exclusivo de la horizontal. En la escalera maravillosa, en la vertical, el concepto tiempo no cabe. En los escalones de tal escala, solo podemos encontrar niveles de ser. La esperanza mecánica de la gente no sirve para nada. Creen que con el tiempo las cosas serán mejores, así pensaban nuestros abuelos y bisabuelos. Los hechos precisamente han venido a demostrar lo contrario. El nivel de ser es lo que cuenta, y esto es vertical. Nos hallamos en un escalón, pero podemos subir a otro escalón. La escalera maravillosa de la que estamos hablando, y que se refiere a los distintos niveles de ser, ciertamente,
nada tiene que ver con el tiempo lineal. Un nivel de ser más alto, está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. No está en ningún remoto futuro horizontal, sino aquí y ahora, dentro de nosotros mismos, en la vertical. Es ostensible y cualquiera lo puede comprender, que las dos líneas, horizontal y vertical, se encuentran de momento en momento en nuestro interior psicológico, y forman cruz. La personalidad se desarrolla y desenvuelve en la línea horizontal de la vida. Nace y muere dentro de su tiempo lineal, es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto, no es el ser. Los niveles del ser, el ser mismo, no es del tiempo, nada tiene que ver con la línea horizontal, se encuentra dentro de nosotros mismos. Ahora, en la vertical. Resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de sí mismos. No está de más sentar como corolario lo siguiente: títulos, grados, ascensos, etc., en el mundo físico exterior, en modo alguno, originarían exaltación auténtica, reevaluación del ser, paso a un escalón superior en los niveles del ser. Capítulo 3. Rebeldía psicológica. No está de más recordar a nuestros lectores, que existe un punto matemático dentro de nosotros mismos. Incuestionablemente tal punto, jamás se encuentra en el pasado, ni tampoco en el futuro. Quien quiera descubrir ese punto misterioso, debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Los dos palos vertical y horizontal de la Santa Cruz se encuentran en este punto. Nos hallamos pues de instante en instante ante dos caminos, el horizontal y el vertical. Es ostensible que el horizontal es muy cursi, por él andan Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Don Raimundo y todo el mundo. Es evidente que el vertical es diferente, es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Ciertamente, jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda identificación con nuestro propio tren de vida, problemas de toda índole, negocios, deudas, pago de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo, evidentemente sufren por falta de dinero, y olvidar su caso, no preocuparse, ni identificarse con su propio problema, resulta de hecho espantosamente difícil. Quienes sufren, quienes lloran, aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia, o de algún fraude, realmente se olvidan de sí mismos, de su real ser íntimo, se identifican completamente con su tragedia moral. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía, si jamás trabajase sobre sí mismo. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico, se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante. Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, económico o político, obviamente se ha olvidado de sí misma. Tal persona, si se detiene un instante, si observa la situación, y trata de recordarse a sí mismo, y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud. Si reflexiona un poco, si piensa en que todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz, y en que la muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo. Si comprende que su problema en el fondo no es más que una llamarada de petate, un fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Pobres gentes, suelen siempre convertirse en víctimas. Cuando alguien les adula sonríen, cuando les humillan, sufren. Insultan si se les insulta, hieren si se les hiere,
nunca son libres, sus semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. Cada persona de esas que van por el camino horizontal, se parece a un instrumento musical, donde cada uno de sus semejantes toca lo que le viene en gana. Quien aprende a transformar las relaciones mecánicas, de hecho se mete por el camino vertical. Esto representa un cambio fundamental en el nivel de ser, resultado extraordinario de la rebeldía psicológica. Capítulo 4. La esencia. Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia, esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia en toda criatura, ciertamente es muy residual, incipiente. El cuerpo humano crece y se desarrolla de acuerdo con las leyes biológicas de la especie. Sin embargo, tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia. Incuestionablemente, la esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda, en pequeñísimo grado. Hablando francamente y sin ambajes, diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la esencia, solo es posible durante los primeros 3, 4 y 5 años de edad, es decir, en la primera etapa de la vida. La gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua, de acuerdo con la mecánica de la evolución, mas el gnosticismo universal enseña claramente que esto no ocurre así. Con el fin de que la esencia crezca más, algo muy especial debe suceder, algo nuevo hay que realizar. Quiero referirme en forma enfática al trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Es necesario comprender que estos trabajos no se refieren a cuestiones de profesión, bancos, carpintería, albañilería, arreglo de líneas férreas, o asuntos de oficina. Este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad, se trata de algo psicológico. Todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo. Desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada entre el ego, y esto es lamentable. Disolver el yo psicológico, desintegrar sus elementos indeseables, es urgente, inaplazable, impostergable. Así es el sentido del trabajo sobre sí mismo. Nunca podríamos libertar la esencia, sin desintegrar previamente el yo psicológico. En la esencia está la religión, el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos, y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Nadie podría aniquilar el yo psicológico sin eliminar previamente los elementos inhumanos que llevamos dentro. Necesitamos reducir a cenizas la crueldad monstruosa de estos tiempos, la envidia que desgraciadamente ha venido a convertirse en el resorte secreto de la acción, la codicia insoportable que ha vuelto la vida tan amarga, la asqueante maledicencia, la calumnia que tantas tragedias origina, las borracheras, la inmunda lujuria que huele tan feo, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que todas esas abominaciones se van reduciendo a polvareda cósmica, la esencia, además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Incuestionablemente, cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la esencia. La esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emanan la felicidad perfecta y el verdadero amor. La esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. Cuando morimos en sí mismos, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia. Capítulo 5. Acusarse a sí mismo. La esencia que cada uno de nosotros lleva en su interior, viene de arriba, del cielo, de las estrellas. Incuestionablemente, la esencia maravillosa proviene de la nota la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos. Preciosa la esencia pasa a través de la nota Sol, el Sol, y luego de la nota Fa, la zona planetaria, entra en este mundo y penetra en nuestro propio interior. Nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta esencia que viene de las estrellas. Trabajando intensamente sobre nosotros mismos y sacrificándonos por nuestros semejantes, regresaremos victoriosos al seno profundo de Urania.
Nosotros estamos viviendo en este mundo por algún motivo, para algo, por algún factor especial. Obviamente en nosotros hay mucho que debemos ver, estudiar y comprender, si es que en realidad anhelamos saber algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida, aquello que lo mantiene prisionero en la cárcel del dolor. Ostensiblemente hay en cada uno de nosotros algo que nos amarga la vida, y contra lo cual necesitamos luchar firmemente. No es indispensable que continuemos en desgracia, es impostergable reducir a polvareda cósmica eso que nos hace tan débiles e infelices. De nada sirve engreírnos con títulos, honores, diplomas, dinero, vano racionalismo subjetivo, consabidas virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos olvidar jamás que la hipocresía y las tontas vanidades de la falsa personalidad hacen de nosotros gentes torpes, rancias, retardatarias, reaccionarias, incapaces para ver lo nuevo. La muerte tiene muchos significados, tanto positivos como negativos. Consideremos aquella magnífica observación del gran Kabir, Jesús el Cristo. Que los muertos sepulten a sus muertos. Muchas gentes, aunque viven, están de hecho muertas para todo posible trabajo sobre sí mismas, y por ende, para cualquier transformación íntima. Son personas embotelladas entre sus dogmas y creencias, gentes petrificadas en los recuerdos de muchos ayeres, individuos llenos de prejuicios ancestrales, personas esclavas del que dirán, espantosamente tibias, indiferentes, a veces sabiondas, convencidas de estar en la verdad porque así se lo dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. No quieren esas gentes entender que este mundo es un gimnasio psicológico, mediante el cual sería posible aniquilar esa fealdad secreta que todos llevamos dentro. Si esas pobres gentes comprendieran el estado tan lamentable en que se encuentran, temblarían de horror. Empero, tales personas piensan siempre de sí mismas lo mejor, se jactan de sus virtudes, se sienten perfectas, bondadosas, serviciales, nobles, caritativas, inteligentes, cumplidoras de sus deberes, etc. La vida práctica como escuela es formidable, pero tomarla como un fin en sí misma, es manifiestamente absurdo. Quienes toman la vida en sí misma, tal como se vive diariamente, no han comprendido la necesidad de trabajar sobre sí mismos para lograr una transformación radical. Desgraciadamente las gentes viven mecánicamente, nunca han oído decir algo sobre el trabajo interior. Cambiar es necesario, pero las gentes no saben cómo cambiar, sufren mucho y ni siquiera saben por qué sufren. Tener dinero no es todo. La vida de muchas personas ricas suele ser verdaderamente trágica. Capítulo 6. La vida. En el terreno de la vida práctica, descubrimos siempre contrastes que asombran. Gentes adineradas con magnífica residencia y muchas amistades, a veces sufren espantosamente. Humildes proletarios de pico y pala, o personas de la clase media, suelen vivir a veces en completa felicidad. Muchos archimillonarios sufren de impotencia sexual, y ricas matronas lloran amargamente la infidelidad del marido. Los ricos de la tierra parecen buitres entre jaulas de oro, por estos tiempos no pueden vivir sin guardaespaldas. Los hombres de estado arrastran cadenas, nunca están libres, andan por doquiera rodeados de gente armada hasta los dientes. Estudiemos esta situación más detenidamente. Necesitamos saber qué es la vida. Cada cual es libre de opinar como quiera. Digan lo que digan, ciertamente nadie sabe nada, la vida resulta un problema que ninguno entiende. Cuando las gentes desean contarnos gratuitamente la historia de su vida, citan acontecimientos, nombres y apellidos, fechas, etc., y sienten satisfacción al hacer sus relatos. Esas pobres gentes ignoran que sus relatos están incompletos, porque eventos, nombres y fechas, es tan solo el aspecto externo de la película, falta el aspecto interno. Es urgente conocer estados de conciencia, a cada evento le corresponde tal o cual estado anímico. Los estados son interiores y los eventos son exteriores, los acontecimientos externos no son todo.
Entiéndase por estados interiores las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración, la sobreestimación de sí mismo, estados de sentirse feliz, estados de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente, los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los acontecimientos exteriores, o ser originados por estos, o no tener relación alguna con los mismos. En todo caso, estados y eventos son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden exactamente con estados afines. El estado interior de un evento agradable podría no corresponderse con el mismo. El estado interior de un evento desagradable podría no corresponderse con el mismo. Acontecimientos aguardados durante mucho tiempo, cuando vinieron sentimos que faltaba algo. Ciertamente faltaba el correspondiente estado interior que debía combinarse con el acontecimiento exterior. Muchas veces el acontecimiento que no se esperaba, viene a ser el que mejores momentos nos ha proporcionado. Capítulo 7. El estado interior. Combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta, es saber vivir inteligentemente. Cualquier evento inteligentemente vivenciado, exige su correspondiente estado interior específico. Empero, desafortunadamente las gentes cuando revisan su vida, piensan que ésta en sí misma está constituida exclusivamente por eventos exteriores. Pobres gentes. Piensan que si tal o cual acontecimiento no les hubiese sucedido, su vida habría sido mejor. Suponen que la suerte les salió al encuentro, y que perdieron la oportunidad de ser felices. Lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y calamidades. No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es vivir, y que la capacidad para existir conscientemente, depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. No importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida, si no nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado, los mejores eventos pueden parecernos monótonos, cansones, o simplemente aburridores. Alguien aguarda con ansiedad la fiesta de bodas, es un acontecimiento. Más podría suceder que se estuviese tan preocupado en el momento preciso del evento, que realmente no gustase en ello ningún deleite, y que todo aquello se tornase tan árido y frío como un protocolo. La experiencia nos ha enseñado que no todas las personas que asisten a un banquete o a un baile, gozan de verdad. Nunca falta un aburrido en el mejor de los festejos, y las piezas más deliciosas alegran a unos, y hacen llorar a otros. Muy raras son las personas que saben combinar confidentemente el evento externo con el estado interno apropiado. Es lamentable que las gentes no sepan vivir conscientemente, lloran cuando deben reír, y ríen cuando deben llorar. Control es diferente, el sabio puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí, triste pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia, abstemio en la orgía, casto entre la lujuria, etc. Las personas melancólicas y pesimistas piensan de la vida lo peor, y francamente no desean vivir. Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además, y lo que es peor, hacen también amarga la vida de los demás. Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta. La enfermedad psicológica la llevan en su interior. Tales personas poseen estados íntimos definitivamente perversos. Sin embargo, esos sujetos se autocalifican como justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales, mártires, etcétera, etcétera, etcétera. Son gentes que se autoconsideran demasiado, personas que se quieren mucho a sí mismas. Individuos que se apiadan mucho de sí mismos, y que siempre buscan escapatorias para eludir sus propias responsabilidades. Personas así están acostumbradas a las emociones inferiores, y es ostensible que por tal motivo crean diariamente elementos psíquicos infrahumanos. Los eventos desgraciados, reveses de fortuna, miseria, deudas, problemas, etc., son exclusividad de aquellas personas que no saben vivir.
Cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, mas son muy pocas las personas que han aprendido a vivir rectamente. Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la conciencia, demuestra concretamente su incapacidad para existir dignamente. Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores, marchan por el camino del éxito. Capítulo 8. Estados equivocados. Incuestionablemente, en la rigurosa observación del mí mismo, resulta siempre impostergable e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia. Necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado, tanto en relación con el estado íntimo de la conciencia, como en la naturaleza específica del acontecimiento exterior que nos está sucediendo. La vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del espacio. Alguien dijo, la vida es una cadena de martirios, que lleva el hombre enredada en el alma. Cada cual es muy libre de pensar como quiera. Yo creo que a los efímeros placeres de un instante fugaz, le suceden siempre el desencanto y la amargura. Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial, y los estados interiores son asimismos de distinta clase, esto es incontrovertible, irrefutable. Ciertamente el trabajo interior sobre sí mismo, se refiere en forma enfática, a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores, y que existen estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima, e inaplazable, modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. La modificación absoluta de los estados equivocados origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, obviamente los sucesos desagradables de la vida ya no pueden herirle tan fácilmente. Estamos diciendo algo que solo es posible comprenderlo vivenciándolo, sintiéndolo realmente en el terreno mismo de los hechos. Quien no trabaja sobre sí mismo, es siempre víctima de las circunstancias, es como un mísero leño entre las aguas tormentosas del océano. Los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones, vienen uno tras otro en oleadas, son influencias. Ciertamente existen buenos y malos acontecimientos, algunos eventos serán mejores o peores que otros. Modificar ciertos eventos es posible, alterar resultados, modificar situaciones, etc., está ciertamente dentro del número de las posibilidades. Empero, existen situaciones de hecho que de verdad no pueden ser alteradas, en estos últimos casos deben aceptarse conscientemente, aunque algunas resulten muy peligrosas y hasta dolorosas. Incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se ha presentado. Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores, una historia auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos esos estados. Al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en forma directa, que muchas situaciones desagradables, fueron posibles gracias a estados interiores equivocados. Alejandro Magno, aunque siempre fue temperante por naturaleza, se entregó por orgullo a los excesos que le produjeron la muerte. Francisco I murió a causa de un sucio y abominable adulterio, que muy bien recuerda la historia todavía. Cuando Marat fue asesinado por una monja perversa, se moría de soberbia y de envidia, se creía a sí mismo absolutamente justo. Las damas del Parque de los Ciervos, incuestionablemente acabaron totalmente la vitalidad del espantoso fornicario llamado Luis XV. Muchas son las gentes que mueren por ambición, ira o celos, esto lo saben muy bien los psicólogos. En cuanto nuestra voluntad se confirma irrevocablemente en una tendencia absurda, nos convertimos en candidatos para el panteón o cementerio. Otelo, debido a los celos se convirtió en asesino, y la cárcel está llena de equivocados sinceros. Capítulo 9. Sucesos personales. Plena autoobservación íntima del mí mismo, resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados.
Incuestionablemente los estados interiores equivocados pueden ser corregidos mediante procedimientos correctos. Como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos. Corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiera alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro interior ciertos estados psicológicos absurdos. Situaciones exteriores destructivas podrían convertirse en inofensivas y hasta constructivas, mediante la inteligente corrección de los estados interiores erróneos. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren cuando se purifica íntimamente. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital cuando se desea cambiar el curso de una desgraciada existencia. Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar de vida, salir del infortunio en que se encuentran, desafortunadamente no trabajan sobre sí mismas. No quieren darse cuenta las gentes que la vida interior atrae circunstancias exteriores, y que si estas son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. Quien cambia interiormente origina un nuevo orden de cosas. Los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. ¿Permanecisteis sereno ante el insultador? ¿Recibiste con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes? ¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel? Los hospitales, los cementerios o panteones, las cárceles, están llenos de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. La mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores apropiados. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. Aprended a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada. No os identifiquéis con ningún acontecimiento. Recordad que todo pasa. Aprended a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios. No olvidéis que acontecimientos sin ningún valor podrían llevaros a la desgracia, si no elimináis de vuestra psiquis los estados interiores equivocados. Cada evento exterior necesita, incuestionablemente, del billete apropiado, es decir, del estado psicológico preciso. Capítulo 10. Los diferentes yoes. El mamífero racional equivocadamente llamado hombre, realmente no posee una individualidad definida. Incuestionablemente esta falta de unidad psicológica en el humanoide es la causa de tantas dificultades y amarguras. El cuerpo físico es una unidad completa, y trabaja como un todo orgánico, a menos de estar enfermo. Empero, la vida interior del humanoide, en modo alguno es una unidad psicológica. Lo más grave de todo esto, a despecho de lo que digan las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, es la ausencia de organización psicológica en el fondo íntimo de cada sujeto. Ciertamente en tales condiciones, no existe trabajo armonioso como un todo, en la vida interior de las personas. El humanoide, respecto de su estado interior, es una multiplicidad psicológica, una suma de yoes. Los ignorantes ilustrados de esta época tenebrosa, le rinden culto al yo, lo endiosan, lo ponen en los altares, lo llaman alter ego, yo superior, yo divino, etcétera, etcétera, etcétera. No quieren darse cuenta los sabiondos de esta edad negra en que vivimos, que yo superior o yo inferior, son dos secciones del mismo ego pluralizado. El humanoide no tiene ciertamente un yo permanente, sino una multitud de diferentes yoes infrahumanos y absurdos.
El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es semejante a una casa en desorden donde en vez de un amo, existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana. El mayor error del pseudoesoterismo y pseudo-ocultismo barato, es suponer que los otros poseen, o que se tiene un yo permanente e inmutable, sin principio y sin fin. Si esos que así piensan despertaran conciencia aunque fuese por un instante, podrían evidenciar claramente por sí mismos, que el humanoide racional nunca es el mismo por mucho tiempo. El mamífero intelectual desde el punto de vista psicológico, está cambiando continuamente. Pensar que si una persona se llama Luis es siempre Luis, resulta algo así como una broma de muy mal gusto. Ese sujeto a quien se llama Luis tiene en sí mismo otros yoes, otros egos, que se expresan a través de su personalidad en diferentes momentos, y aunque Luis no guste de la codicia, otro yo en él, llamémosle Pepe, gusta de la codicia y así sucesivamente. Ninguna persona es la misma en forma continua. Realmente no se necesita ser muy sabio como para darse cuenta cabal de los innumerables cambios y contradicciones de cada sujeto. Suponer que alguien posee un yo permanente e inmutable, equivale desde luego a un abuso para con el prójimo, y para consigo mismo. Dentro de cada persona viven muchas personas, muchos yoes, esto lo puede verificar por sí mismo y en forma directa, cualquier persona despierta, consciente. Capítulo 10. El querido ego. Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario: yo superior, yo inferior, son dos aspectos del mismo ego tenebroso y pluralizado. El denominado yo divino o yo superior, alter ego, o algo por el estilo, es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, una forma de autoengaño. Cuando el yo quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de ser. Desafortunadamente ni siquiera poseemos una legítima individualidad. El ego, aunque continúa más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente el yo es. En el Tíbet oriental, a los yoes se les denominan agregados psíquicos, o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual, o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, ególatras y mitómanos, por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente, tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si alguno de nuestros espectadores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de práctica en materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes, que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático, diremos que esas gentes no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran.
Ciertamente, jamás podríamos conocernos a sí mismos. Sin la autoobservación sería profunda. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible. Capítulo 12. El cambio radical. En tanto un hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo uno, único, individual, es evidente que el cambio radical será algo más que imposible. El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí mismo, nos está indicando una multiplicidad de factores psicológicos, yoes o elementos indeseables que es urgente extirpar, erradicar de nuestro interior. Incuestionablemente, en modo alguno sería posible eliminar errores desconocidos, urge observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psiquis. Este tipo de trabajo no es externo sino interno, y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad, o sistema ético externo y superficial les pueda llevar al éxito, estarán de hecho totalmente equivocados. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Hablando francamente y sin ambajes, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. No es posible cambio alguno en nuestra psiquis, sin la observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Solo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo, sin escapatorias de ninguna especie, podremos evidenciar realmente que no somos uno, sino muchos. Admitir la pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa, son dos aspectos diferentes. Alguien puede aceptar la doctrina de los muchos yoes sin haberlo jamás evidenciado. Esto último solo es posible autoobservándose cuidadosamente. Rehuir el trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de degeneración. Mientras un hombre sustente la ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede cambiar y, es obvio que la finalidad de este trabajo es precisamente lograr un cambio gradual en nuestra vida interior. La transformación radical es una posibilidad definida, que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. El punto inicial del cambio radical permanece oculto, mientras el hombre continúe creyéndose uno. Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes, demuestran claramente que jamás se han autoobservado seriamente. La severa observación de sí mismos sin escapatorias de ninguna especie, nos permite verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos uno sino muchos. En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías pseudoesotéricas o pseudo-ocultistas, sirven siempre de callejón para huir de sí mismos. Incuestionablemente la ilusión de que se es siempre una y la misma persona, sirve de escollo para la autoobservación. Alguien podría decir, sé que no soy uno sino muchos, la gnosis me lo ha enseñado. Tal afirmación, aunque fuese muy sincera, si no existiese plena experiencia vivida sobre ese aspecto doctrinario, obviamente tal afirmación sería algo meramente externo y superficial. Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental, solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical. Afirmar es una cosa y comprender es otra. Cuando alguien dice, comprendo que no soy uno sino muchos, si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial de charla ambigua, esto indica, señala, acusa, plena verificación de la doctrina de los muchos yoes. Conocimiento y comprensión son diferentes. El primero de estos es de la mente, el segundo del corazón. El mero conocimiento de la doctrina de los muchos yoes de nada sirve. Desafortunadamente por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento, olvidando lamentablemente el correspondiente lado del ser. Conocer la doctrina de los muchos yoes y comprenderla, es fundamental para todo cambio radical verdadero.
Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. Capítulo 13. Observador y observado. Es muy claro y no resulta difícil comprender que cuando alguien empieza a observarse a sí mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno sino muchos, comienza realmente a trabajar sobre todo eso que carga dentro. Es óbice, obstáculo, tropiezo, para el trabajo de autoobservación íntima, los siguientes defectos psicológicos: mitomanía, delirio de grandeza, creerse un dios. Egolatría, creencia en un yo permanente, adoración a cualquier especie de alter ego. Paranoia, sabiondez, autosuficiencia, engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. Cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, afecto, etcétera, 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 como funcionalismos diferentes, inmodificables, de su propia naturaleza, y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario. Quien acepta la doctrina de los muchos yoes, comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etc., corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima trabaja muy seriamente dentro de sí mismo, y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometemos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Indubitablemente, cuando esta división no se sucede, continuamos identificados con todos los procesos del yo pluralizado. Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado, es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse, si no se divide previamente en observador y observado? Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente, en tanto no sea capaz de decir: este deseo es un yo animal que debo eliminar, este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y que necesito desintegrar, este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado. Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Obviamente personas así jamás pueden cambiar radicalmente, son gentes condenadas al más rotundo fracaso. Capítulo 14. Pensamientos negativos. Pensar profundamente y con plena atención resulta extraño por esta época involutiva y decadente. Del centro intelectual surgen diversos pensamientos provenientes, no de un yo permanente como suponen neciamente los ignorantes ilustrados, sino de los diferentes yoes en cada uno de nos. Cuando un hombre está pensando, cree firmemente que él en sí mismo y por sí mismo está pensando. No quiere darse cuenta el pobre mamífero intelectual, que los múltiples pensamientos que por su entendimiento cruzan, tienen su origen en los distintos yoes que llevamos dentro. Esto significa que no somos verdaderos individuos pensantes, realmente todavía no tenemos mente individual. Sin embargo, cada uno de los diferentes yoes que cargamos dentro, usa nuestro centro intelectual, lo utiliza cada vez que puede para pensar. Absurdo sería, pues,
identificarnos con tal o cual pensamiento negativo y perjudicial, creyéndolo propiedad particular. Obviamente este, o aquel pensamiento negativo, proviene de cualquier yo que en un momento dado ha usado abusivamente nuestro centro intelectual. Pensamientos negativos los hay de distinta especie: sospecha, desconfianza, mala voluntad hacia otra persona, celos pasionales, celos religiosos, celos políticos, celos por amistades o de tipo familiar, codicia, lujuria, venganza, ira, orgullo, envidia, odio, resentimiento, hurto, adulterio, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente son tantos los defectos psicológicos que tenemos, que aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas para hablar, no alcanzaríamos a enumerarlos cabalmente. Como secuencia o corolario de lo antes dicho, resulta descabellado identificarnos con los pensamientos negativos. Como quiera que no es posible que exista efecto sin causa, afirmamos solemnemente que nunca podría existir un pensamiento por sí mismo, por generación espontánea. La relación entre pensador y pensamiento es ostensible, cada pensamiento negativo tiene su origen en un pensador diferente. En cada uno de nosotros existen tantos pensadores negativos, cuantos pensamientos de la misma índole. Mirada esta cuestión desde el ángulo pluralizado de pensadores y pensamientos, sucede que cada uno de los yoes que cargamos en nuestra psiquis, es ciertamente un pensador diferente. Incuestionablemente dentro de cada uno de nos, existen demasiados pensadores. Sin embargo, cada uno de estos, a pesar de ser tan solo parte, se cree el todo, en un momento dado. Los mitómanos, los ególatras, los narcisistas, los paranoicos, nunca aceptarían la tesis de la pluralidad de pensadores, porque se quieren demasiado a sí mismos, se sienten el papá de Tarzán, o la mamá de los pollitos. ¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea de que no poseen una mente individual, genial, maravillosa? Sin embargo, tales sabiondos piensan de sí mismos lo mejor, y hasta se visten con la túnica de Aristipo para demostrar sabiduría y humildad. Cuenta por ahí la leyenda de los siglos, que Aristipo, queriendo demostrar sabiduría y humildad, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros, empuñó con la diestra el bastón de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Dicen que cuando Sócrates le vio venir, exclamó con gran voz: «Oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura». Quien no vive siempre en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. De resultas de esto, fortalece lamentablemente el poder siniestro del yo negativo, autor del correspondiente pensamiento en cuestión. Cuanto más nos identificamos con un pensamiento negativo, tanto más esclavos seremos del correspondiente yo que le caracteriza. Con respecto a la gnosis, al camino secreto, al trabajo sobre sí mismo, nuestras tentaciones particulares se encuentran precisamente en los yoes que odian la gnosis, el trabajo esotérico, porque no ignoran que su existencia dentro de nuestra psiquis está mortalmente amenazada por la gnosis y por el trabajo. Esos yoes negativos y pendencieros se apoderan fácilmente de ciertos rollos mentales almacenados en nuestro centro intelectual, y originan secuencialmente corrientes mentales nocivas y perjudiciales. Si aceptamos esos pensamientos, esos yoes negativos que en un momento dado controlan nuestro centro intelectual, seremos entonces incapaces de librarnos de sus resultados. Jamás debemos olvidar que todo yo negativo se autoengaña. Y engaña. Conclusión, miente. Cada vez que sentimos una súbita pérdida de fuerza, cuando el aspirante se desilusiona de la gnosis, del trabajo esotérico, cuando pierde el entusiasmo y abandona lo mejor, es obvio que ha sido engañado por algún yo negativo. El yo negativo del adulterio aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a los hijos. El yo negativo de los celos engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha de los mismos. El yo negativo del orgullo místico engaña a los devotos del camino, y estos, sintiéndose sabios, aborrecen a su maestro o le traicionan. El yo negativo apela a nuestras experiencias personales, a nuestros recuerdos,
a nuestros mejores anhelos, a nuestra sinceridad, y, mediante una rigurosa selección de todo esto, presenta algo en una falsa luz, algo que fascina y viene el fracaso. Sin embargo, cuando uno descubre el yo en acción, cuando ha aprendido a vivir en estado de alerta, tal engaño se hace imposible. Capítulo 15. La individualidad. Creerse uno, ciertamente es una broma de muy mal gusto. Desafortunadamente esta vana ilusión existe dentro de cada uno de nosotros. Lamentablemente siempre pensamos de nosotros mismos lo mejor, jamás se nos ocurre comprender que ni siquiera poseemos individualidad verdadera. Lo peor del caso es que hasta nos damos el lujo falso de suponer que cada uno de nosotros goza de plena conciencia y voluntad propia. Pobres de nosotros, cuán necios somos. No hay duda de que la ignorancia es la peor de las desgracias. Dentro de cada uno de nosotros existen muchos miles de individuos diferentes, sujetos distintos, yoes o gentes que riñen entre sí, que se pelean por la supremacía, y que no tienen orden o concordancia alguna. Si fuéramos conscientes, si despertáramos de tantos sueños y fantasías, cuán distinta sería la vida. Mas para colmo de nuestro infortunio, las emociones negativas y las autoconsideraciones y amor propio, nos fascinan, nos hipnotizan, jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal cual somos. Creemos tener una sola voluntad, cuando en realidad poseemos muchas voluntades diferentes. Cada yo tiene la suya. La tragicomedia de toda esta multiplicidad interior resulta pavorosa, las diferentes voluntades interiores chocan entre sí, viven en conflicto continuo, actúan en diferentes direcciones. Si tuviéramos verdadera individualidad, si poseyéramos una unidad en vez de una multiplicidad, tendríamos también continuidad de propósitos, conciencia despierta, voluntad particular, individual. Cambiar es lo indicado. Sin embargo, debemos empezar por ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos hacer un inventario psicológico de sí mismos, para conocer lo que nos sobra y lo que nos falta. Es posible conseguir individualidad, mas si creemos tenerla, tal posibilidad desaparecerá. Es evidente que jamás lucharíamos por conseguir algo que creemos tener. La fantasía nos hace creer que somos poseedores de la individualidad, y hasta existen en el mundo escuelas que así lo enseñan. Es urgente luchar contra la fantasía, esta nos hace aparecer como si fuéramos esto, o aquello, cuando en realidad somos miserables, desvergonzados y perversos. Pensamos que somos hombres, cuando en verdad somos tan solo mamíferos intelectuales desprovistos de individualidad. Los mitómanos se creen dioses, mahatmas, etc., sin sospechar siquiera que ni siquiera tienen mente individual y voluntad consciente. Los ególatras adoran tanto a su querido ego, que nunca aceptarían la idea de la multiplicidad de egos dentro de sí mismos. Los paranoicos, con todo el orgullo clásico que les caracteriza, ni siquiera leerán este libro. Es indispensable luchar a muerte contra la fantasía acerca de nosotros mismos, si es que no queremos ser víctimas de emociones artificiales y experiencias falsas, que además de ponernos en situaciones ridículas, detienen toda posibilidad de desarrollo interior. El animal intelectual está tan hipnotizado por su fantasía, que sueña que es león o águila, cuando en verdad no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. El mitómano jamás aceptaría estas afirmaciones renglones arriba hechas, obviamente él se siente archihierofante, digan lo que digan, sin sospechar que la fantasía es meramente nada sino fantasía. La fantasía es una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad, y que mantiene al humanoide intelectual en estado de sueño, haciéndole creer que ya es un hombre, que posee verdadera individualidad, voluntad, conciencia despierta, mente particular, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pensamos que somos uno, no podemos movernos de donde estamos en sí mismos, permanecemos estancados, y por último degeneramos, involucionamos. Cada uno de nos se encuentra en determinada etapa psicológica, y no podremos salir de la misma, a menos que descubramos directamente a todas esas personas o yoes que viven dentro de nuestra persona.
Es claro que mediante la autoobservación íntima podremos ver a las gentes que viven en nuestra psiquis, y que necesitamos eliminar para lograr la transformación radical. Esta percepción, esta autoobservación, cambia fundamentalmente todos los conceptos equivocados que sobre sí mismos teníamos, y como resultado evidenciamos el hecho concreto de que no poseemos verdadera individualidad. Mientras no nos autoobservemos, viviremos en la ilusión de que somos uno, y en consecuencia nuestra vida será equivocada. No es posible relacionarnos correctamente con nuestros semejantes, mientras no se realice un cambio interior en el fondo de nuestra psiquis. Cualquier cambio íntimo exige la eliminación previa de los yoes que llevamos dentro. De ninguna manera podríamos eliminar tales yoes si no los observamos en nuestro interior. Aquellos que se sienten uno, que piensan de sí mismos lo mejor, que nunca aceptarían la doctrina de los muchos, tampoco desean observar a los yoes y por lo tanto cualquier posibilidad de cambio se hace en ellos imposible. No es posible cambiar si no se elimina, mas quien se siente poseedor de la individualidad, si aceptase que debe eliminar, ignoraría realmente qué es lo que debe eliminar. Empero, no debemos olvidar que quien cree ser uno, autoengañado cree que sí sabe lo que debe eliminar, mas en verdad ni siquiera sabe que no sabe, es un ignorante ilustrado. Necesitamos desegoistizarnos para individualizarnos, mas quien cree que posee la individualidad es imposible que pueda desegoistizarse. La individualidad es sagrada en un 100%, raros son los que la tienen, mas todos piensan que la tienen. ¿Cómo podríamos eliminar yoes, si creemos que tenemos un yo único? Ciertamente solo quien jamás se ha autoobservado seriamente piensa que tiene un yo único. Empero debemos ser muy claros en esta enseñanza, porque existe el peligro psicológico de confundir a la individualidad auténtica con el concepto de alguna especie de yo superior o algo por el estilo. La individualidad sagrada está mucho más allá de cualquier forma de yo, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. La legítima individualidad es el ser, y la razón de ser del ser, es el mismo ser. Distíngase entre el ser y el yo. Quienes confunden al yo con el ser, ciertamente nunca se han autoobservado seriamente. En tanto continúe la esencia, la conciencia, embotellada entre todo ese conjunto de yoes que llevamos dentro, el cambio radical será algo más que imposible. Capítulo 16. El libro de la vida. Una persona es lo que es su vida. Eso que continúa más allá de la muerte, es la vida. Este es el significado del libro de la vida que se abre con la muerte. Mirada esta cuestión desde un punto de vista estrictamente psicológico, un día cualquiera de nuestra vida, es realmente una pequeña réplica de la totalidad de la vida. De todo esto podemos inferir lo siguiente: si un hombre no trabaja sobre sí mismo hoy, no cambiará nunca. Cuando se afirma que se quiere trabajar sobre sí mismo, y no se trabaja hoy aplazando para mañana, tal afirmación será un simple proyecto y nada más, porque en el hoy está la réplica de toda nuestra vida. Existe por ahí un dicho vulgar que dice: no dejéis para mañana lo que se puede hacer hoy mismo. Si un hombre dice, trabajaré sobre mí mismo mañana, nunca trabajará sobre sí mismo, porque siempre habrá un mañana. Esto es muy similar a cierto aviso, anuncio o letrero que algunos comerciantes ponen en sus tiendas: hoy no fío, mañana sí. Cuando algún necesitado llega a solicitar crédito, topa con el terrible aviso, y si vuelve al otro día, encuentra otra vez el desdichado anuncio o letrero. Esto es lo que se llama en psicología la enfermedad del mañana. Mientras un hombre diga mañana, nunca cambiará. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, trabajar sobre sí mismo hoy, no soñar perezosamente en un futuro, o en una oportunidad extraordinaria. Esos que dicen, voy antes a hacer esto o aquello, y luego trabajaré, jamás trabajarán sobre sí mismos. Esos son los moradores de la tierra mencionados en las Sagradas Escrituras. Conocí a un poderoso terrateniente que decía: necesito primero redondearme y luego trabajar sobre mí mismo. Cuando enfermó de muerte le visité, entonces le hice la siguiente pregunta: ¿todavía queréis redondearte? Lamento de verdad haber perdido el tiempo, me respondió.
Días después murió, después de haber reconocido su error. Aquel hombre tenía muchas tierras, pero quería adueñarse de las propiedades vecinas, redondearse, a fin de que su hacienda quedase exactamente limitada por 4 caminos. Basta a cada día su afán, dijo el gran Kabir Jesús. Autoobservarnos hoy mismo, en lo tocante al día siempre recurrente, miniatura de nuestra vida entera. Cuando un hombre comienza a trabajar sobre sí mismo, hoy mismo, cuando observa sus disgustos y penas, marcha por el camino del éxito. No sería posible eliminar lo que no conocemos. Debemos observar antes nuestros propios errores. Necesitamos no solo conocer nuestro día, sino también la relación con el mismo. Hay cierto día ordinario que cada persona experimenta directamente, excepto los sucesos insólitos, inusitados. Resulta interesante observar la recurrencia diaria, la repetición de palabras y acontecimientos, para cada persona, etc. Esa repetición o recurrencia de eventos y palabras, merece ser estudiada, nos conduce al autoconocimiento. Capítulo 17. Criaturas mecánicas. De ninguna manera podríamos negar la ley de recurrencia, procesándose en cada momento de nuestra vida. Ciertamente en cada día de nuestra existencia, existe repetición de eventos, estados de conciencia, palabra, deseos, pensamientos, voliciones, etc. Es obvio que cuando uno no se autoobserva, no puede darse cuenta de esta incesante repetición diaria. Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. Para colmo de los colmos hay gentes que quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismos. No negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu, mas también es cierto, que la felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí mismos. Uno puede cambiar íntimamente, cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobrevienen diariamente. Empero no podríamos modificar nuestra forma de reaccionar ante los hechos de la vida práctica, si no trabajáramos seriamente sobre sí mismos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ser menos negligentes, volvemos más serios y tomar la vida en forma diferente, en su sentido real y práctico. Empero, si continuamos así tal como estamos, comportándonos en la misma forma todos los días, repitiendo los mismos errores, con la misma negligencia de siempre, cualquier posibilidad de cambio quedará de hecho eliminada. Si uno de verdad quiere llegar a conocerse a sí mismo, debe empezar por observar su propia conducta, ante los sucesos de cualquier día de la vida. No queremos decir con esto que no deba uno observarse a sí mismo diariamente, solo queremos afirmar que se debe empezar por observar un primer día. En todo debe haber un comienzo, y empezar por observar nuestra conducta en cualquier día de nuestra vida, es un buen comienzo. Observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de alcoba, hogar, comedor, casa, calle, trabajo, etcétera, 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 lo que uno dice, siente y piensa, es ciertamente lo más indicado. Lo importante es ver luego, cómo o de qué manera puede uno cambiar esas reacciones. Empero, si creemos que somos buenas personas, que nunca nos comportamos en forma inconsciente y equivocada, nunca cambiaremos. Ante todo necesitamos comprender que somos personas máquinas, simples marionetas controladas por agentes secretos, por yoes ocultos. Dentro de nuestra persona viven muchas personas, nunca somos idénticos, a veces se manifiesta en nosotros una persona mezquina, otras veces una persona irritable, en cualquier otro instante una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora, después un santo, luego un embustero, etc. Tenemos gente de toda clase dentro de cada uno de nosotros, yoes de toda especie. Nuestra personalidad no es más que una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico. Empecemos por comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día, necesitamos dejar de ser simples máquinas, aunque sea durante por breves minutos diarios, esto influirá decisivamente sobre nuestra existencia. Cuando nos autoobservamos,
y no hacemos lo que tal o cual yo quiere, es claro que empezamos a dejar de ser máquinas. Un solo momento, en que se está bastante consciente, como para dejar de ser máquina, si se hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables. Desgraciadamente vivimos diariamente una vida mecanicista, rutinaria, absurda. Repetimos sucesos, nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos, son el carril mecánico por donde circula el tren de nuestra miserable existencia, empero, pensamos de nosotros lo mejor. Por donde quiera abundan los mitómanos, los que se creen dioses, criaturas mecánicas, rutinarias, personajes del lodo de la tierra, míseros muñecos movidos por diversos yoes. Gentes así no trabajarán sobre sí mismos. Capítulo 18. El pan supersubstancial. Si observamos cuidadosamente cualquier día de nuestra vida, veremos que ciertamente no sabemos vivir conscientemente. Nuestra vida parece un tren en marcha, moviéndose en los carriles fijos de los hábitos mecánicos, rígidos, de una existencia vana y superficial. Lo curioso del caso es que jamás se nos ocurre modificar los hábitos, parece que no nos cansamos de estar repitiendo siempre lo mismo. Los hábitos nos tienen petrificados, más pensamos que somos libres, somos espantosamente feos pero nos creemos Apolos. Somos gente mecánica, motivo más que suficiente, como para carecer de todo sentimiento verdadero de lo que se está haciendo en la vida. Nos movemos diariamente dentro del viejo carril de nuestros hábitos anticuados y absurdos, y así es claro que no tenemos una verdadera vida. En vez de vivir, vegetamos miserablemente, y no recibimos nuevas impresiones. Si una persona iniciara su día conscientemente, es ostensible que tal día sería muy distinto a los otros días. Cuando uno toma la totalidad de su vida, como el mismo día que está viviendo, cuando no deja para mañana lo que se debe hacer hoy mismo, llega realmente a conocer lo que significa trabajar sobre sí mismo. Jamás un día carece de importancia. Si en verdad queremos transformarnos radicalmente, debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas, algunos teniendo ganas de trabajar sobre sí mismos. Justifican su negligencia con frases como la siguiente: el trabajo en la oficina no permite trabajar sobre sí mismo. Palabras estas sin sentido, huecas, vanas, absurdas, que solo sirven para justificar la indolencia, la pereza, la falta de amor por la gran causa. Gentes así, aunque tengan muchas inquietudes espirituales, es obvio que no cambiarán nunca. Observarnos a sí mismos es urgente, inaplazable, impostergable. La autoobservación íntima es fundamental para el cambio verdadero. ¿Cuál es su estado psicológico al levantarse? ¿Cuál es su estado de ánimo durante el desayuno? ¿Estuvo impaciente con el mesero? ¿Con la esposa? ¿Por qué estuvo impaciente? ¿Qué es lo que siempre le trastorna? Etcétera. Fumar o comer menos no es todo el cambio, más indica cierto avance. Bien sabemos que el vicio y la glotonería son inhumanos y bestiales. No está bien que alguien dedicado al camino secreto tenga un cuerpo físico excesivamente gordo y con un vientre abultado y fuera de toda euritmia de perfección. Eso indicaría glotonería, gula y hasta pereza. La vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. Saber que la vida es sueño no significa haberlo comprendido. La comprensión viene con la autoobservación y el trabajo intenso sobre sí mismo. Para trabajar sobre sí, es indispensable trabajar sobre su vida diaria, hoy mismo, y entonces se comprenderá lo que significa aquella frase de la oración del Señor: dadnos el pan nuestro de cada día. La frase cada día significa el pan supersubstancial, en griego, o el pan de lo alto. La gnosis da ese pan de vida, en el doble sentido de ideas y fuerzas, que nos permiten desintegrar errores psicológicos. Cada vez que reducimos a polvareda cósmica tal o cual yo, ganamos experiencia psicológica, comemos el pan de la sabiduría, recibimos un nuevo conocimiento. La gnosis nos ofrece el pan supersubstancial, el pan de la sabiduría, y nos señala con precisión la nueva vida que comienza en uno mismo, dentro de uno mismo, aquí y ahora.
Ahora, bien, nadie puede alterar su vida o cambiar cosa alguna relacionada con las reacciones mecánicas de la existencia, a menos que cuente con la ayuda de nuevas ideas, y reciba auxilio divinal. La Gnosis da esas nuevas ideas, y enseña el modus operandi, mediante el cual puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente. Necesitamos preparar los centros inferiores de nuestro organismo, para recibir las ideas y fuerza que vienen de los centros superiores. En el trabajo sobre sí mismo no existe nada despreciable. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, merece ser observado. Cualquier emoción negativa, reacción, etc., debe ser observada. Capítulo 19. El buen dueño de casa. Apartarse uno de los efectos desastrosos de la vida, en estos tiempos tenebrosos, ciertamente es muy difícil, pero indispensable. De otro modo es devorado por la vida. Cualquier trabajo que uno haga sobre sí mismo, con el propósito de lograr un desarrollo anímico y espiritual, se relaciona siempre con el aislamiento muy bien entendido, pues bajo la influencia de la vida tal como siempre la vivimos, no es posible desarrollar otra cosa que la personalidad. En modo alguno intentamos oponernos al desarrollo de la personalidad, obviamente esta es necesaria en la existencia, mas ciertamente es algo meramente artificial, no es lo verdadero, lo real en nosotros. Si el pobre mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre no se aísla, sino que se identifica con todos los sucesos de la vida práctica, y derrocha sus fuerzas en emociones negativas y en autoconsideraciones personales, y en vana palabrería insustancial de charla ambigua, nada edificante, ningún elemento real puede desarrollarse en él, fuera de lo que pertenece al mundo de la mecanicidad. Ciertamente quien quiera de verdad lograr en sí el desarrollo de la esencia, debe llegar a estar herméticamente cerrado. Esto se refiere a algo íntimo, estrechamente relacionado con el silencio. La frase viene de los antiguos tiempos, cuando se enseñaba secretamente una doctrina sobre el desarrollo interior del hombre, vinculada con el nombre de Hermes. Si uno quiere que algo real crezca en su interioridad, es claro que debe evitar el escape de sus energías psíquicas. Cuando uno tiene escapes de energía y no está aislado en su intimidad, es incuestionable que no podrá lograr el desarrollo de algo real en su psiquis. La vida ordinaria común y corriente quiere devorarnos implacablemente, nosotros debemos luchar contra la vida diariamente, debemos aprender a nadar contra la corriente. Este trabajo va en contra de la vida, se trata de algo muy distinto a lo de todos los días, y que sin embargo debemos practicar de instante en instante. Quiero referirme a la revolución de la conciencia. Es evidente que si nuestra actitud hacia la vida diaria es fundamentalmente equivocada, si creemos que marchamos bien, así porque sí, vendrán los desengaños. Las gentes quieren que las cosas les salgan bien, así porque sí, porque todo debe marchar de acuerdo con sus planes, mas la cruda realidad es diferente, en tanto uno no cambie interiormente, gústele o no le guste, será siempre víctima de las circunstancias. Se dice y se escribe sobre la vida, muchas estupideces sentimentales, mas este tratado de psicología revolucionaria es diferente. Esta doctrina va al grano, a los hechos concretos, claros y definitivos, afirma enfáticamente que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es un bípedo mecánico, inconsciente, dormido. El buen dueño de casa jamás aceptaría la psicología revolucionaria, cumple con todos sus deberes como padre, esposo, etc., y por ello piensa de sí mismo lo mejor, pero solo sirve a los fines de la naturaleza, y eso es todo. Por oposición, diremos que también existe el buen dueño de casa que nada contra la corriente, que no quiere dejarse devorar por la vida, empero, estos sujetos son muy escasos en el mundo, no abundan nunca. Cuando uno piensa de acuerdo con las ideas de este tratado de psicología revolucionaria, obtiene una correcta visión de la vida. Capítulo 20. Los dos mundos. Observar y observarse a sí mismo, son dos cosas completamente diferentes, sin embargo, ambas exigen atención. En la observación, la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de las ventanas de los sentidos. En la autoobservación de sí mismo,
La atención es orientada hacia adentro, y para ello los sentidos de percepción externa no sirven. Motivo es de más que suficiente como para que sea difícil al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos. El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, lo autoobservable. Incuestionablemente, estos dos puntos de partida renglones arriba citados nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas transigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental, tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Es urgente decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos, y en qué sentido deben autoobservarse, y las razones para ello. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática, que existen dos clases de conocimiento, el externo y el interno, y que a menos que tengamos en sí mismos el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de los dos planos, u órdenes de ideas, podrían llevarnos a la confusión. Sublimes doctrinas pseudoesotéricas con marcado cientificismo de fondo, pertenecen al terreno de lo observable, sin embargo son aceptadas por muchos aspirantes como conocimiento interno. Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa, el segundo solo puede ser perceptible mediante el sentido de autoobservación interna. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc., son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior, esto es irrefutable, irrebatible. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente, los dos mundos interno y externo son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo autoobservable en sí mismo, y dentro de sí mismo, aquí y ahora. Quien de verdad quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra, o del sistema solar, o de la galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior, particular, sus propios mundos internos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuanto más se explore este mundo interior llamado uno mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior, para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc., así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo, aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. Realmente el sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente. Capítulo 21. Observación de sí mismo. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla en una sala,
Mas esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema o preocupados por este o aquel asunto, o en estado de desasosiego, o incertidumbre, etc., pero esto no significa que lo estemos observando. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por qué? Usted dirá que conoce a esa persona. Por favor, obsérvela. Conocer nunca es observar, no confunda el conocer con el observar. La observación de sí, que es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Ciertamente,